Buenas noches, señores asistentes. A continuación, daremos inicio a la segunda mesa de la noche, la cual se titula Cuestiones claves en la Ley de Contrataciones con el Estado. Para esta mesa tenemos la presencia de la doctora Pierina Guerinoni Romero, cuyo tema será la conciliación en la Ley de Contrataciones del Estado. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro y docente de formación continua del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC. Es experta en resolución de conflictos, contrataciones con el Estado y gestión de contingencias legales. Exdirectora de arbitraje administrativo del OCE, conciliadora extrajudicial, egresada de la Maestría de Derecho Internacional Económico PUC y en Derecho Procesal y Solución de Conflictos en la UPC. Asimismo, tenemos la presencia del doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, cuya ponencia tratará sobre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc, acreditación de los centros. Él es abogado y magíster en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado del estudio NPG Abogados, profesor principal en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC. Asimismo, es exdirector fundador del CARC PUC, árbitro, mediador, conciliador extrajudicial y facilitador, experto en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos también al doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, cuya ponencia tratará del desequilibrio económico financiero y el costo de oportunidad. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, árbitro y consultor en materia de contratación pública y arbitraje, docente invitado en cursos de postítulos, ex asesor legal y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción y ponente en numerosos congresos y conversatorios. Finalmente, tenemos al doctor Ricardo Gandolfo Cortés, cuyo tema tratará del arbitraje y los adicionales de obra. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en contratación pública, gerente legal de CECEL y docente en la Maestría de Gestión y Administración de la Construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es árbitro, docente y consultor en contrataciones con el Estado y autor de numerosos ensayos y artículos de difusión. Asimismo, queremos pedirles disculpas, pues debido a un inconveniente, el doctor Alexander Campos no podrá acompañarnos esta noche. Diciendo eso, los dejo con la doctora Guerinoni para que presente su ponencia La conciliación en la Ley de Contrataciones del Estado. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la doctora Marlene Anchante y a la doctora Silvia Rodríguez por la invitación a esta nueva versión del Congreso que habitualmente organiza esta Casa de Estudios, que es mi Casa de Estudios, a través del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. El tema que me toca abordar el día de hoy es el de la conciliación en contratación con el Estado. Desde siempre, la conciliación ha sido un mecanismo alternativo de resolución de controversias expresamente permitido en la normativa de contratación estatal, que a diferencia de lo que ha sucedido recurrentemente respecto al arbitraje, la normativa especial de contratación estatal no se ha inmiscuido ni ha pretendido incluir características sui generis a la institución de la conciliación. Pero sí existen algunas particularidades que son precisamente las que vamos a tratar el día de hoy. Antes de entrar en materia, quisiera decirles que, y ustedes ya seguramente lo saben por la práctica profesional, que la conciliación extrajudicial es un mecanismo altamente regulado por la Ley de Conciliación y por su reglamento. El órgano rector es el Ministerio de Justicia, quien tiene a su cargo todo lo que es la acreditación, registro, habilitación, supervisión, fiscalización y hasta sanción de los operadores de la conciliación. ¿Y quiénes son los operadores de la conciliación? Los conciliadores, los centros de conciliación, los capacitadores en conciliación y los centros de capacitación en conciliación. Entonces, existen aspectos formales regulados en la normativa de conciliación que te establecen plazos obligatorios, a veces muy cortos, incluso hasta llegan a decir cómo debe ser la característica de local del centro de conciliación. Hasta ese punto llega la regulación. En segundo lugar, quisiera decir en forma general que la conciliación está sujeta a principios éticos y principios procesales. Entre los principios éticos, la neutralidad, la imparcialidad,
la equidad, la confidencialidad. Y en cuanto a principios procesales, celeridad, veracidad, legalidad, economía, etcétera, que son los principios más importantes. De otra parte, vemos que la conciliación, y eso también de manera general, es formal por estos aspectos y requisitos que son regulados en la ley, e institucional. ¿Por qué? Porque finalmente la conciliación solamente bajo el esquema de la ley se puede llevar a cabo a través de un centro de conciliación debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia. Y la conciliación estará a cargo de un conciliador debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que además de institucional, no cualquiera puede ser conciliador. La norma sobre conciliación no exige una profesión. Puede ser una ama de casa, sin menospreciar, por supuesto, las amas de casa. Puede ser cualquier persona, pero tiene que sí estar acreditado por el Ministerio de Justicia y llevar el curso. Entonces, mi opinión es que en conciliación con estatal, que además está sujeta a estas normas de manera supletoria, se tiene que llevar a cabo en un centro de conciliación y a través de un conciliador acreditado. El conciliador en contratación estatal tiene que ser un conciliador también especializado en contratación estatal por las particularidades de la normativa. No nos olvidemos que el conciliador, además de ser un facilitador de la comunicación y de la negociación, puede proponer fórmulas conciliatorias. Entonces, mal podría proponer fórmulas conciliatorias si no conoce la normativa de contratación estatal. Entrando en materia, voy a hablar muy rápido porque creo que el tiempo se va a pasar también muy rápido. En relación al uso de la conciliación, de acuerdo a la ley de conciliación y su reglamento, sabemos todos que es obligatoria en todas las que son materias conciliables. Tanto así que se castiga con la improcedencia por manifiesta falta de interés para obrar al demandante que presenta su demanda al Poder Judicial y no habiendo recurrido previamente a la conciliación. En el caso de la contratación estatal, es facultativa y así ha sido siempre en contratación estatal. Esto incluso lo podemos corroborar con la cláusula modelo de solución de controversias que está incluida en la proforma de contrato de las bases, en que encontrarán, y se hace un análisis de las bases anteriores, encontrarán que indica facultativamente cualquiera de las partes tiene derecho a recurrir al arbitraje. Entonces es facultativa. Si no se opta por el arbitraje, si se considera, la conciliación, si se opta por no recurrir a la conciliación previamente al arbitraje, no hay ningún problema, no es obligatorio. Sin embargo, la normativa de contratación estatal nos dice que por acuerdo de partes, según el acuerdo de partes, las controversias se resuelven por conciliación o por arbitraje. ¿Y esto qué significa? Esto significa que las entidades, considerando el objeto del contrato, la cuantía del contrato, las materias que podrían ser materia de controversia, podrían reformular este modelo que está en la base y de repente establecer cláusulas escalonadas y por ahí establecer como la conciliación como medio alternativo obligatorio. Nada lo impide, porque la normativa expresamente dice que es por acuerdo de partes. Más aún, el contratista, mejor dicho, en ese momento participante, el participante o los participantes en la etapa de consultas y observaciones podrían sugerirle a la entidad, considerando también las características del objeto del contrato y el monto, incluso por rangos, la conciliación como mecanismo obligatorio. No está prohibido. En cuanto a las materias conciliables, la normativa general nos dice que son conciliables todas aquellas materias que son de libre disposición. Esto es así en todos los medios alternativos. Si ven la ley de arbitraje también verán que es por derechos disponibles. No solamente aplica para arbitrar derechos que son de disposición de las partes. En contratación estatal, las materias arbitrales son aquellas
de aquellas controversias que surjan durante la etapa de ejecución contractual. Puede ser por la resolución del contrato, ejecución, interpretación, inexistencia, etcétera, del contrato. Hay un acierto que tiene la nueva normativa que ha eliminado como materia conciliable la nulidad de contrato. Y esto tenía que ser así y además conversa perfectamente bien con nuestra ley de conciliación del año 97, que indica precisamente que el acto jurídico no es conciliable. Evidentemente las causas que podrían generar la nulidad de un contrato de contratación estatal son causas de orden público, que no son de disposición de las partes. Por ejemplo, transgredir el principio de presunción de veracidad, o no cumplir con los requisitos para las compras directas, o incurrir en actos de corrupción, o haber contratado estando impedido, no está a disposición de las partes, son disposiciones de orden público. Entonces, bien ha hecho la normativa, específicamente la ley 30225, en excluir la nulidad de contrato como materia conciliable, indicando que solamente puede ser objeto de arbitraje. De otro lado, en la normativa de contratación estatal tenemos materias conciliables específicas. ¿Y a qué me refiero con específicas? Que solamente podrán ser conciliables si la conciliación se presenta dentro del plazo de caducidad, computado desde el momento que se genere el hecho que da lugar al inicio del plazo de caducidad. Por ejemplo, tenemos valorizaciones y metrados, o tenemos recepción y conformidad de bienes y servicios, resolución de contrato, liquidación de obra, recepción de obra, indemnización por no inicio de obra, etcétera. Determinadas vicios ocultos, determinadas materias que están establecidas en el reglamento, cuyo hecho generador para que se inicie el cómputo del plazo de caducidad es distinto en cada caso. Y eso hará que la materia sea conciliable o no, porque si caducó el derecho, evidentemente ya no va a poder ser conciliable, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que los operadores de la contratación estatal tengan un seguimiento prolijo y muy detallado de la gestión de su contrato, para que precisamente no se perjudiquen con el plazo de caducidad. A eso le llamo yo materias conciliables específicas. Por lo demás, fuera de estas materias específicas, las demás materias o las demás controversias pueden ser resueltas por conciliación hasta antes de la fecha del pago final. Una materia que evidentemente sabemos todos que está excluida por la ley 30225, son todas aquellas pretensiones a través de las cuales se pretenda, valga la redundancia, solicitar una compensación por adicionales de obra no autorizados o parcialmente autorizados por la entidad o por la Contraloría General de la República. Esa materia es exclusivamente competencia del Poder Judicial. En tercer lugar, para efectos de recurrir al arbitraje, la normativa de contratación estatal comete nuevamente el mismo error. ¿Qué nos dice? Nos dice, concluido el procedimiento conciliatorio por falta de acuerdo o acuerdo parcial, la parte interesada puede recurrir al arbitraje dentro del plazo de caducidad. El acuerdo con la conciliación no termina exclusivamente a través de falta de acuerdo o acuerdos parciales. La ley de conciliación reconoce otras formas en que la conciliación puede culminar. Por ejemplo, inasistencia de una parte a dos audiencias. Por ejemplo, inasistencia de las dos partes a una audiencia o decisión motivada del conciliador. Entonces, debemos interpretar que aun cuando la normativa nos diga con la falta de acuerdo o con el acuerdo parcial, debemos entender que si una de las partes, la parte invitada, no acudió a la audiencia de conciliación, debemos entender que igualmente se podrá recurrir al arbitraje luego de que tengamos el acta que concluye el procedimiento por esa causa. Entenderlo de otra forma sería hasta inconstitucional, ya que estaría restringiendo el acceso a un derecho constitucional como es el de la tutela jurisdiccional. En cuarto lugar, en cuanto al procedimiento de conciliación,
Aquí sí hay una flexibilización con la nueva normativa en relación a la duración. Normalmente tenemos 2 días para enviar la invitación, 7 días que deben mediar hasta que se convoque la audiencia, hasta que se realice la audiencia. Ay, Dios mío santísimo. Hasta que se realice la audiencia, pero falta un expositor. Me pasa. Hasta que se realice la audiencia y la audiencia, que es una audiencia única, se puede llevar en diversas sesiones por 30 días calendario. ¿Qué hace la ley de contratación estatal? Flexibiliza el procedimiento siempre y cuando se requiera de resolución autoritativa. Y siempre se va a requerir de resolución autoritativa, porque por la 1326, todavía no vigente, que esté en vacatio legis, siempre. Y por la normativa actual sobre defensa de los intereses del Estado, a partir o por una cantidad superior a las 5 UITs, siempre la va a requerir. Entonces se puede suspender la audiencia por 30 días hábiles, no calendario como habla la ley de conciliación, que incluso por acuerdo de partes se puede prorrogar por 30 días hábiles adicionales. Luego también indica, y esa es la parte más importante, ya me quieren cortar, que presentada, eso es lo que dice la nueva normativa de contratación estatal, presentada una propuesta de conciliación por parte del contratista, la entidad debe proceder a realizar el análisis costo-beneficio, considerando el tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible. Esta norma que está en la ley actualmente por el decreto legislativo 1341 es complementada por el reglamento en que nos dice que hay que analizar la decisión de conciliar o de rechazar un acuerdo conciliatorio, considerando todos esos aspectos de costo-beneficio y además considerando los riesgos que implicaría el normal desarrollo de la ejecución contractual o de no alcanzar la finalidad del contrato, que no es otra cosa que satisfacer necesidades públicas y además satisfacer necesidades públicas y cumplir finalidades públicas. Entonces, vemos que con la nueva normativa de contratación estatal lo que se quiere es fomentar precisamente el uso de la conciliación. Cuestión que a mí me parece extraordinaria porque la conciliación como método autocompositivo es un método extraordinario de solución de controversias. En general, muchos vemos a la conciliación o ven a la conciliación, yo no la veo así, como una pérdida de tiempo, una barrera de acceso a la justicia, una dilación para la solución de controversias, cuando resulta que es una oportunidad y el Estado tiene que aprovechar esa oportunidad. Sabemos de los temores de los funcionarios públicos a conciliar. Sabemos que los órganos del Sistema Nacional de Control muchas veces no entienden que la conciliación sería lo óptimo. Sin embargo, acá van a tener que caminar juntos entidades, los órganos del Sistema Nacional de Control, los propios contratistas y por supuesto los operadores del sistema de conciliación. Resulta paradójico, tenía más que decir, pero ya me están diciendo que ya me terminó mi tiempo. Solamente concluir que resulta paradójico que la propia Contraloría General de la República, en ese estudio de arbitraje en contratación estatal de 2003 al 2013, indique que para no decir algo equivocado, en el 80% de los casos, el Estado paga el 50% de los gastos arbitrales. En el 13% de los casos, paga el 100% de los gastos arbitrales. Y en el 5% de los casos, paga diversos porcentajes según lo que haya determinado el tribunal arbitral en el laudo. Entonces, de manera gruesa podemos decir que en el 98% de los casos, el Estado siempre paga gastos arbitrales. Siempre los va a pagar. Entonces, cuando seguramente, utilizando la conciliación, hubieras podido ahorrarse muchos de estos costos. Y además, en este mismo estudio, la Contraloría recomendaba la conciliación
para resolver controversias y gestión de compras, de obras públicas y compras. Así que esperemos que los resultados, los veremos con el tiempo, los resultados de esas medidas que para mí son muy positivas, ya lo conversaremos en su momento. Muchas gracias. A continuación, le cedemos la palabra al doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, quien nos hablará del arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Bueno, muy buenas noches. Yo también quiero agradecer al centro, del cual, como ustedes comprenderán, me siento parte. Soy parte todavía de la Corte de Arbitraje. Y mencionar brevemente que lo que Mariela acaba de exponer es un reto para saber, en la medida en que aquí haya presentes funcionarios públicos, si la norma modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado en materia de conciliación la consideran suficiente como para poder superar el conocido temor a la famosa frase preguntado diga, asustado responda. Es decir, cuando viene la Contraloría, yo he sido funcionario 23 años y sé lo que eso significa, si es suficiente para que aquí los funcionarios se sientan respaldados por ese informe legal, respaldados por la norma que dice que si no son responsables si es que no concilian, para que realmente concilien. Ojalá sea así, porque esta es una situación que tiene muchos años, no solo aquí, en muchos países donde el funcionario público tiene temor de conciliar por el temor natural a la responsabilidad posterior. Me ha tocado hablar del arbitraje institucional y arbitraje ad hoc en la Ley de Contrataciones del Estado. Yo quería comenzar, pero no puedo comenzar si esto no funciona. A ver. Ya. Simplemente voy a recordar lo que establece el Decreto Legislativo 1431 sobre el tipo de arbitraje en la modificatoria del artículo 45 de la ley anterior. De la modificatoria anterior, porque es una modificatoria sobre otra modificatoria. Y sobre eso quisiera recordar solamente lo que la norma establece. Entonces que no sé cómo... A ver, ¿está ahí? ¿No pasa? Ah, estaba apagado. Ya, ok. En la ley, ustedes conocen muy bien, y esto lo va a pasar muy rápido, tal como que todavía está vigente, porque la norma modificatoria no se ha aprobado, se aprobó por el Congreso, pero no ha cambiado la norma todavía, no se publicó en el peruano, ni tampoco sabemos cuál va a ser la reacción del Poder Ejecutivo sobre esta ley modificatoria. Establece todavía que el arbitraje va a ser básicamente institucional en materia de contrataciones del Estado y que excepcionalmente se definirán los casos de arbitraje ad hoc. Esto implica, en la regulación todavía vigente, que el arbitraje institucional era la regla general y que más bien el ad hoc una excepción. ¿Sobre qué realidad se basó esta regulación? Sobre una realidad que yo quisiera compartir con ustedes, es una opinión. Ustedes pueden opinar absolutamente diferente. En la actualidad existe un predominio del ad hoc sobre la institucional en contrataciones del Estado. Este es un hecho fáctico. En el informe de la Contraloría General, que ha sido ya citado varias veces, se establece que el 62% de los arbitrajes en contrataciones del Estado son ad hoc y 37% son institucionales. Y a su vez, en el estudio que se hizo en la Católica hace algunos años, se establece que el 71% son ad hoc y 16% institucionales. Y a su vez, en una de las participaciones que tuvo OCE en congreso que organizáramos aquí en el centro, aquí en la Católica, ellos señalaron que en arbitraje ad hoc era 80% y 20% institucional, lo cual concluye en algo muy simple. La mayoría de los casos en contrataciones con el Estado son ad hoc y no institucionales, objetivamente. ¿Y por qué se varió esta realidad? Nosotros creemos que la variación de esta realidad del legislador, de esta modificatoria del decreto legislativo que hemos mencionado, es porque el arbitraje institucional, en nuestra modesta opinión, posee más ventajas y menos riesgos que el arbitraje ad hoc para la contratación pública en particular. No estoy hablando del arbitraje entre privados. ¿Y por qué se varió esta realidad? El arbitraje ad hoc tiende menos hacia la transparencia, que a nosotros nos parece muy importante en el arbitraje institucional, dado que estamos administrando recursos públicos, fondos del Estado. El institucional brinda seguridad jurídica, reglas que preexisten a la controversia, secretarios independientes, muchos de ellos están aquí presentes, sede conocida, permanece en el tiempo.
Carece de supervisión el arbitraje ad hoc, solamente tienen que enviar sus laudos al CEACE, no hay instituciones que supervisen necesariamente sus actuaciones. Y hay una amplia discrecionalidad para fijar las reglas y la conducción de las actuaciones arbitrales. Estos son hechos, no estamos haciendo calificaciones. En cambio, en el arbitraje institucional hay dos características que nos parecen muy importantes: predictibilidad y transparencia. ¿Por qué? Hay una tabla de aranceles, por tanto se puede conocer cuáles son los costos que van a significar el arbitraje. Se aplican reglas éticas sobre los árbitros y en algunos casos sobre las partes, depende del reglamento o el código de ética de cada centro, y la existencia de órganos destinados a garantizar su cumplimiento, que son las cortes de arbitraje. El uso de listas de árbitros que facilitan la designación de los mismos o que garantizan idoneidad del árbitro si los nombra por defecto la institución encargada, que solamente son las cortes o los consejos. El soporte institucional para el desarrollo del arbitraje y el apoyo logístico que ofrece un arbitraje institucional. Y la existencia de la institución en un lugar predeterminado y su permanencia en el tiempo, que permite tener acceso y conservar las actuaciones arbitrales de manera segura. ¿Por qué varía esta realidad? Aparte de esta, que pueden ser opiniones en las cuales podemos estar de acuerdo o no, es interesante lo que la Contraloría General de la República establece en ese famoso estudio que todos ya están citando, se han citado hoy mismo, lo que citaron muy bien Mariela, donde la Contraloría General dice: el arbitraje institucional constituye un mecanismo más confiable que cuenta con procedimientos establecidos y previamente definidos a los cuales las partes aceptan someterse. Además, está a cargo de instituciones especializadas con árbitros calificados. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. Estos factores, dice página 103 del informe, entre otros, serían los que definirían la decisión de las partes de la relación contractual de recurrir a este tipo de arbitraje, asegurando al mismo tiempo la calidad de los laudos y su ejecución, disminuyendo las posibilidades de que el laudo arbitral sea recurrido en nulidad. ¿Por qué varía esta realidad? Congreso de la República, informe sobre el caso Orellana, que todos conocemos. El arbitraje ad hoc implica mayor riesgo de malas prácticas. ¿Qué dice el Congreso de la República? Página 6 de su informe. Frente a la crisis de desprestigio que viene sufriendo la institución arbitral, se plantee mediante proyecto de ley que modifique la Ley de Contrataciones del Estado, en ese momento Decreto Legislativo 1017, para que se supriman las conciliaciones de arbitrajes ad hoc y solo se hagan en instituciones de reconocido prestigio arbitraje institucional. No lo digo yo, lo dice el informe del Congreso de la República. ¿Y qué dice la Comisión Presidencial de Integridad? Esa comisión que presidió el ex defensor del pueblo. Conclusión 34. Establecer que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional, tomando en cuenta las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad. Para estos efectos, dice la conclusión 34, las instituciones arbitrales deberán ser acreditadas por el OCE. En conclusión, las recientes modificaciones introducidas en el artículo 45 de la Ley 3025 por el Decreto Legislativo 1341 tienen por finalidad, en mi modesta opinión, reducir el riesgo de malas prácticas en los arbitrajes con el Estado, toda vez que buscan incentivar en ellos transparencia, confianza y seguridad jurídica. Valores que tienen por objeto lograr tutelar el interés público y el uso adecuado de los recursos públicos, que son los que están en juego en arbitraje en contrataciones con el Estado. Sin embargo, ya viene el tema, y yo quisiera que pudiéramos verlo detenidamente, estamos retornando al régimen anterior. Vale decir, el proyecto de ley 1206, publicado 2016 CR, que ha sido aprobado el 4 de mayo de este mes, obviamente, establece la derogatoria de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado que hemos comentado. Y como vimos, es un importante avance en la lucha contra las malas prácticas. Yo no utilizo la palabra corrupción porque tiene muchas incidencias, prefiero utilizar simplemente malas prácticas. Según la Comisión de Constitución, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional. Lo dice expresamente el informe, por todos conocido. Pues constituye una injerencia, leo, porque es el texto formal, sobre la libertad contractual del contratista al imponer que la solución de controversias se defina mediante una modalidad de arbitraje específica. Cierro comillas. Se busca, por tanto, restituir la vigencia del artículo 45.1 de la Ley 3225, restableciendo, por tanto, la posibilidad de recurrir o al arbitraje ad hoc o al arbitraje institucional. ¿Cuál es nuestra interpretación? Mi opinión personal
es que la modificación del artículo 95 del decreto legislativo 1431 es constitucional, no es inconstitucional. ¿Por qué? Y aquí ustedes pueden opinar totalmente distinto. A efectos constitucionales, el arbitraje de contratación pública no se sustenta en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, conforme refiere el dictamen que sustenta la restitución al original artículo 45, sino más bien en su artículo 63, siendo que lo establecido entre uno y otro precepto contienen diferencias importantes. Veamos por qué. Este es el artículo 62 de la Constitución que ustedes pueden leer. Subrayo lo que está en negrita. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Es decir, establece una fórmula de solución arbitral, este artículo 62, y el artículo 63 es aquella que establece que el Estado puede arbitrar, y en su último párrafo señala: el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor, pueden también someter arbitraje nacional e internacional en la forma en que disponga la ley. Subrayo. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una opinión. Artículo 62. En mi opinión, regula el arbitraje entre privados. Es decir, tanto en el artículo 62 como en el 63 existen menciones expresas al arbitraje. Sin embargo, la gran diferencia, y ustedes lo pueden ir leyendo, yo también lo leo, eso sí lo he escrito, es que en el artículo 62 regula el arbitraje entre privados y el artículo 63 regula el arbitraje entre un privado y el Estado. Es por eso que el artículo 62 es más flexible, pues establece, como ya hemos señalado, cuál es la forma de llevar arbitraje entre privados. Es decir, los privados pueden acordar libremente las características de su arbitraje pactado en el contrato y solo de forma supletoria se aplica la ley de la materia. Es decir, asegura a los privados en sus arbitrajes el cumplimiento del derecho a la libertad de contratar. Sin embargo, el artículo 63, el otro artículo de la Constitución, regula el arbitraje entre el Estado y un privado. Y dice, y aquí la figura evidentemente cambia: el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constitucionales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también, aparte de los tratados, tratado tipo CIADI, por ejemplo, que se ha comentado en el primer grupo que habló hoy día, someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley. Es decir, la ley es que va a señalar la forma en que el Estado va a arbitrar la ley. Como se aprecia, no se hace por tanto ninguna mención al contrato, sino únicamente a la ley, y bajo un mandato de aplicación supletoria, sino un mandato de aplicación directa. En pocas palabras, cuando el Estado arbitra con participación, el arbitraje se desarrolla únicamente conforme a lo que dispone la ley. Por tanto, estamos en dos opciones distintas. Uno es el tema de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de contratar, y es el arbitraje que yo llamo privado, y otro es la Constitución, artículo 63, que regula lo que es el arbitraje en contrataciones del Estado. Es más, hablando de libertad de contratar, si ustedes son funcionarios públicos y tienen un contrato con el y celebran un contrato, ¿tienen que ir al arbitraje sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque la ley lo establece, la ley obliga. Igualmente la ley puede obligar que vayan a institucional y no a arbitraje ad hoc. En consecuencia, en mi modesta opinión, la libertad contractual ha sido absolutamente respetada y este informe o este dictamen está absolutamente equivocado en mi opinión legal. Es decir, es inconstitucional. Eso, evidentemente, si es que se mantuviera la norma actual, obligaría a los centros de arbitraje a fortalecerse, porque tienen que fortalecerse, tienen que ser supervisados, tienen que actuar honestamente, tienen que demostrar que efectivamente es un arbitraje transparente y predictible. Si es que la norma mantuviera su vigencia, tema que todavía no se sabe, porque la ley no ha sido publicada, está todavía en manos del Congreso a raíz de un problema de forma, de ahí tendría que pasar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo puede observarlo o no y veremos qué va a pasar. Si esto pasara, es decir, se mantuviera la norma, yo creo que hay dos necesidades fundamentales. Primero, elevar todos los requisitos de acreditación de las instituciones arbitrales para que cualquiera no forme un centro. Hace un momento hablaba de Mariela de conciliación. La conciliación fracasa porque cualquiera puede formar un centro de conciliación y ustedes saben muy bien. Si esto pasara con esta ley sería terrible, ¿no? Empoderar a las instituciones arbitrales, yo lo que nosotros proponemos y está puesto en estas notas, ¿no? Las instituciones arbitrales, por tanto, si es que esta norma se mantuviera, y aun cuando no se mantengan, yo creo que tienen retos. Y el reto más importante es que sus reglamentos que hagan cada vez más transparente el sistema arbitral.
para evitar, por ejemplo, lo que ya se mencionó en el primer grupo, la designación reiterativa de árbitros por una misma parte, distorsiones en cumplimiento del deber de revelación, grupos de árbitros acaruseles que rotan de diversos tribunales en diversos casos. Es decir, las malas prácticas, amigos, pueden superarse, en mi opinión, manteniendo el artículo 45 como estaba en el decreto legislativo que bien dictó que se dictado fruto de las facultades extraordinarias que le diera el Congreso. Lamentablemente hemos dado un paso atrás. Muchas gracias. A continuación, los dejamos con el doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, con su ponencia Desequilibrio Económico-Financiero y el Costo de Oportunidad. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de su directora Marlene Anchante. Y también, por supuesto, el placer de estar nuevamente en este congreso, y nada menos que compartiendo mesa, además de los colegas, con el doctor César Guzmán Barrón, gestor, y como una frase que se viene repitiendo en estos días a nivel político, líder histórico de estos congresos y el arbitraje en la PUC. Mi tema es un tema mucho más práctico, aun cuando evidentemente por su característica se va a mover en el tema estrictamente teórico, que es el referido al equilibrio económico-financiero de los contratos y el costo de oportunidad. Y para eso, y a efectos de no sobrepasarme el tiempo, voy a hacer casi una lectura comentada de las notas que tengo establecidas sobre el particular. Lo primero que es pertinente tener en cuenta es que, salvo aquellos contratos que constituyen una liberalidad, el equilibrio económico es casi consustancial a cualquier tipo de contrato, puesto que sobre todo en los contratos de prestaciones recíprocas y de tracto sucesivo, se asume como postulación inicial que entre la prestación y la contraprestación existe recíproca equivalencia. Esto es un equilibrio que conlleva a que ninguna de las partes, porque así lo declaran en el momento de la suscripción, y admiten que hay una equivalencia entre lo que hago y lo que recibo, de modo tal que de no mediar ninguna circunstancia perturbadora de dicha postulación inicial, los términos de la relación contractual no deberían modificarse y más bien mantenerse a lo largo de la ejecución del contrato. Este equilibrio, obviamente de naturaleza económica y financiera, tiene una expresión específica a través del precio o la cuantificación económica, utilizando una expresión lata bastante amplia. Ahora, ¿cómo es que surge esta teoría del equilibrio económico financiero del contrato? ¿Quién la propulsa? Pues la propulsan los proveedores, no la propulsa el Estado, por supuesto. Tradicionalmente esta teoría ha sido propulsada por la parte prestadora del bien, servicio o obra en función del reconocimiento de los privilegios del Estado en la relación contractual, tratando de cautelar que no se produzca desequilibrio por efecto de la imprevisión imprevisible o el azar económico, el derecho unilateral de la variabilidad del contrato por parte del Estado y por los actos del príncipe o del azar administrativo. En el Perú, históricamente, esta primera manifestación de buscar el equilibrio económico de los contratos tuvo su manifestación en los contratos de obra, que allá por el año 1977-79 da origen a la búsqueda de tener las mismas condiciones en los contratos de ejecución de obra celebrados por empresas constructoras nacionales con el Estado, buscar las mismas condiciones que tenían los contratos de obra celebrados por empresas extranjeras con el Estado. ¿Y qué es lo que dicen en aquel entonces, que es la misma realidad actual? Que es necesario reconocer a través de una fórmula matemática cualquier distorsión que se produjera en el precio pactado como consecuencia de ese fenómeno económico de la variación de precios por causas ajenas
a la relación contractual y que eran verificables en la realidad. Esto dio origen al establecimiento de fórmulas monómicas o polinómicas a fin de cautelar el mantenimiento del precio en el tiempo de ejecución del contrato. Hoy por hoy, incluso la nueva ley de contrataciones o la ley modificada o como sigue haciendo referencia al Decreto Supremo 01179-BC, que nos manifiesta que desde aquel entonces, sobre todo en los contratos de obra, se buscó la equiparidad del mantenimiento del precio durante todo el proceso de ejecución del contrato. Esta modificación fue de tal naturaleza que dio origen a la creación de un organismo regulador sobre el particular para establecer los factores que sirven para la aplicación de las fórmulas polinómicas. En aquel entonces el Consejo de Reajuste de los Precios de la Construcción, CREPCO, ya inexistente, y actualmente el Instituto Nacional de Estadísticas. Pues bien, sin embargo, esto que pareció un logro no fue completo. Y no fue completo por una razón simple que es necesario tener siempre en cuenta. El concepto de equilibrio económico-financiero no es un concepto estático, es un concepto dinámico. Y los proveedores lo advirtieron. Y que se dieron cuenta que la fórmula polinómica, que si bien podía ser exitosa en su concepción, no cubría el desequilibrio que se producían en todos los casos, pues existían otros factores que no estaban inmersos dentro de la inflación, pero que igualmente incidían en el precio de la prestación, tales como las disrupciones ajenas a la voluntad que dan origen a periodos de inmovilización o improductividad de equipos y personal, retrasos en los pagos que los intereses no cubren, sobrecostos de mantenimiento de garantías, etc., y que van más allá del concepto de equilibrio económico, puesto que son, en buena cuenta, aspectos inmersos en el equilibrio financiero y que de no ser atendidos les irrogan perjuicio, esto es, se origina un desequilibrio. Ahora bien, reconociéndose la potestad del Estado para la modificación unilateral del contrato, como por ejemplo la ejecución de mayores prestaciones a las inicialmente pactadas, pero a las mismas condiciones del pacto original, o la reducción de las contratadas sin reconocimiento de compensación alguna, son aspectos igualmente que se incluyen dentro de la teoría del equilibrio económico-financiero y que por ende pueden dar origen a que se solicite el restablecimiento de dicho equilibrio de generarse perjuicio. Los impactos derivados del azar administrativo o hecho del príncipe son igualmente factores que inciden en la ecuación del equilibrio del contrato. Son aspectos que necesariamente comprendidos dentro de la teoría que nos ocupa, a efectos de que en esos hechos, si bien son potestativos de la administración, no sean generadores de perjuicio para quienes son sus colaboradores en el cumplimiento de sus fines, es decir, sus proveedores, que en su condición de agentes económicos del sector privado, asumen una acción participativa directa en el quehacer del bien común al suscribir un contrato con el Estado. En el Perú, y dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado, toda esta teoría puede entenderse que se encuentra comprendida dentro de la expresión principio de equidad, contemplada en el inciso I del artículo 2, al establecerse que por él mismo las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. En consecuencia, y dada la amplitud del principio, podría resultar factible que al amparo del mismo, los proveedores del Estado, aun en los casos que éste ejerza su prerrogativa del jus variandi bajo estipulaciones específicas, como ejecución de prestaciones adicionales al mismo precio y condiciones de las del pacto original, puedan solicitar que si tal hecho afecta su equilibrio económico-financiero por la oportunidad en que se dispone de esa prestación adicional, se solicita el cumplimiento de restitución del equilibrio y el pleno cumplimiento del principio de equidad. Me explico. Es una norma que todos conocemos, que el Estado tiene la facultad de ordenar a su proveedor, si se trata de bienes o servicios, la ejecución de hasta un 25% más de lo que se ha originalmente obligado. Y en el caso de obras, de un 15%, sin autorización de la Contraloría y un porcentaje análogo con autorización del Contralor.
Pero esos adicionales son respetándose los mismos precios pactados en el contrato. La pregunta es, y me voy a poner en el caso de un proveedor de un bien, si original tengo que hacer una provisión en largo tiempo, 3 años, si en el año segundo, finalizando el año segundo, el Estado me dice, necesito más bienes de los que me estás dando. Me ha comprado 5.000 computadoras el Estado. Y me dice, ahora necesito, ¿sabes? Quiero que me des un 25% más. Esas computadoras que tienen una norma específica dentro de la normativa, que deben ser entregadas al Estado al mismo precio del original del contrato. ¿Puede el proveedor conseguirlas del fabricante al mismo precio que tuvo hace 2 años? Tal pareciera que no. La respuesta es no, por una cuestión de mínima comprensión de economía de escala. Sin embargo, eso no está previsto en la normativa. Con el principio de equidad se abre una puerta. Ahora, ¿esta es una puerta muy abierta o es una puerta solamente entreabierta? Porque habrá acá una gran discusión. Esta previsión que tiene el proveedor del Estado, en el sentido que se le puede ordenar ese 25% adicional con los mismos precios pactados en el contrato original, ¿es algo que debe ya prever el contratista? ¿O es algo que podría ser excluido de esa previsión y caer dentro del principio de equidad? Esa es una discusión que todavía no se ha dado y que probablemente se dará en el futuro. Cuando un proveedor le diga a un tribunal arbitral o a su propio ente contratante, tú me compraste 5.000 hace 3 años y te conseguí yo las computadoras a 1.000 soles, porque eran 5.000. Ahora quieres que te dé 25% más de esas, y esas computadoras en principio ya no existen, pueden no existir en el mercado, y las sustitutas no valen 1.000, sino que valen 3.000, y yo no te las puedo entregar. Ahí habrá una confrontación entre la norma específica que establece la facultad del jus variandi por parte del Estado hasta un 25% y el principio de equidad que podrá invocar el proveedor ante el ente y le dirá, te lo puedo comprar, te lo puedo dar, pero reconóceme la diferencia, porque de lo contrario me creas perjuicio. Ahora bien, este tema es la primera parte, digamos, de lo que se me encargó para poder exponer el equilibrio económico financiero. Pero la segunda parte, la colita de la exposición, estaba referido al costo de oportunidad. Lo primero es que para cumplir este segundo alcance del costo de oportunidad, debemos de ponernos de acuerdo qué entendemos por costo de oportunidad. Entendemos como tal que es el costo de la inversión no realizada de la operación alternativa no ejecutada por la realizar la elegida. Tratándose de dinero o recurso económico, por ejemplo, el costo de oportunidad del mismo puede verse reflejado en la rentabilidad que significa el disponer de la liquidez en un momento dado frente a la no percepción del mismo monto dinerario en la oportunidad pactada, aun cuando el no pago conlleve el reconocimiento de intereses legales. Al igual que en el caso anterior, nos explicaremos. Si un proveedor del Estado debe recibir el pago de su prestación en una determinada fecha luego de cumplida la prestación, el retraso de dicho pago, aun cuando la normativa disponga el reconocimiento de intereses legales por la demora, lo cierto es que esa no disponibilidad de la liquidez le genera, no por decisión, sino por imposición del mencionado no pago, un costo de oportunidad del dinero, ya que le priva al acreedor de la factibilidad de optar por una decisión distinta de inversión y obtener por ese mismo patrimonio dinerario una rentabilidad que no es compensada con el interés que potencialmente recibirá. En una perspectiva lata del concepto,
Esta circunstancia puede ser comprendida como elemento integrante del desequilibrio económico-financiero del contrato, puesto que dicho no pago es en verdad un factor que impide la facultad de lograr una rentabilidad mejor en el mercado. Esto es, el interés es menor al rendimiento del mercado y ello genera un desequilibrio. No dudo que es factible que se intente, mas no me atrevo a señalar el porcentaje de éxito que pudiese obtenerse, que algún proveedor reclame ese diferencial por costo de oportunidad al Estado. Sin embargo, aunque comprensible, no estaría exento de riesgos respecto de aspectos indispensables, como por ejemplo, ese costo de oportunidad de la inversión. ¿Respecto de qué inversión la calculo? ¿Y cuál sería el argumento para determinar que la inversión sea la reclamada y no otra? E igualmente, ¿cómo fundamentar que efectivamente esa inversión alternativa que no se efectúa tiene un comportamiento positivo dada la fluctuación o volatilidad del mercado, etcétera? En consecuencia, si bien es cierto reconocemos y compartimos que puede existir un costo de oportunidad del dinero que puede ser reclamado al Estado, por la circunstancia específica del ejemplo del no pago, esto tiene una alta carga de prueba. Y en esta carga de prueba el trabajo va a tener que ser muy delicado. Concluyo, dentro de mis 15 minutos otorgados, y tal como hemos señalado por el principio de equidad, el proveedor del Estado puede solicitar el cumplimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, aun cuando se trate de modificaciones que tienen sustento en disposiciones específicas legales, por cuanto ante cualquier modificación que se produzca en la relación contractual y tal como establece el artículo 34.1 de la ley, aquellas no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer ese equilibrio en atención al principio de equidad. Parece simple, pero es un extremo complejo y la prueba será la piedra angular en la que reposará la probabilidad de éxito. Muchas gracias. Asimismo, para finalizar con esta mesa, los dejamos con el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, con su ponencia El arbitraje y los adicionales de obra. Gracias. Buenas noches. En primer término, quisiera agradecer, como es habitual, al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por habernos invitado a participar en este evento y felicitarlos y agradecer a todos ustedes por su paciencia. El tema elegido, debo confesarles, lo seleccioné deliberadamente con el objeto de tratar sobre adicionales y arbitraje. Ustedes se preguntarán con justa razón cómo es que vamos a tratar de adicionales y arbitraje cuando no se arbitran los adicionales. Eso es cierto. En nuestro país actualmente no se arbitran los adicionales en materia de contratación pública, pero no siempre era así. En un principio sí se podía arbitrar el tema de adicionales. Posteriormente fue que se le han ido arañando materias a la competencia arbitral y extrayendo algunas cuestiones para que no sean de la competencia de la vía arbitral. En el camino, ahora en la mañana, pensaba cómo enfocar este tema y se me ocurrió recordar un artículo que yo escribí el 16 de diciembre del 2013, o que fue publicado el 16 de diciembre del 2013 en el semanario electrónico Propuesta. Y se titula Las lecciones del teatro de la ópera de Sydney. No les voy a leer el artículo porque no los quiero aburrir con eso, pero simplemente quiero referirles una línea del primer párrafo. El teatro de la ópera de Sydney, Australia, es considerado como una de las más importantes obras de ingeniería en el mundo. Su costo original fue estimado en 1957, año en el que yo nací, entre paréntesis, en $7 millones,
y la fecha de término prevista inicialmente era el 26 de enero de 1963. Formalmente, sin embargo, los trabajos concluyeron en 1973, o sea, 10 años después, y su costo final fue de $102 millones, es decir, 14 veces el monto de su presupuesto de partida. Bueno, en el artículo se explican las razones y el último párrafo dice lo siguiente, digo lo siguiente en el último párrafo. Esta es la historia del Teatro de la Ópera de Sídney y esos los motivos por los que sus costos se empinaron 14 veces por encima de su estimado original, sin responsabilidad para el proyectista, ni para el contratista, ni para las autoridades. Que sus lecciones sean asimiladas por todos, especialmente por aquellos que en otros países y con legislaciones similares creen que detrás de todo incremento hay necesariamente un perjuicio y debe haber un responsable. No es así en la mayoría de los casos. Y es importante recordar esto en circunstancias como las actuales en que en nuestro país, cuando se menciona la palabra adicionales o adenda, ya creen que hay delito, que hay algún ilícito o cuando menos, como se ha recordado acá, alguna mala práctica. Y la verdad, por fortuna, es que no es siempre así. Curiosamente, esta misma edición del semanario electrónico propuesta, a la espalda del artículo sobre el Teatro de Sídney, traía un comentario sobre arbitraje ad hoc e institucional que también está de moda ahora. De manera que han pasado 4 años y los problemas siguen siendo los mismos. Bueno, repasemos entonces los conceptos de los adicionales y de estas cosas revisando la normativa. Ya se ha señalado que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento por orden de la entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. La modificación debe ser aprobada por la entidad, eso es algo muy importante. Y no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato, pues de lo contrario la parte beneficiada debe compensar a la perjudicada, como nos lo ha ilustrado el doctor Ricardo Rodríguez en la intervención que me ha antecedido. Muy bien, ahí está la balancita, el equilibrio económico-financiero debe mantenerse. Luego la norma nos dice excepcionalmente y comete el primer error, porque nos dice excepcionalmente como si fuera raro que la entidad tenga que ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales. En la primera mesa se repasó un poco este asunto de las prestaciones adicionales y hay que ser claros. ¿Cómo es posible que no haya adicionales en una obra? Imagínense ustedes una carretera. En una carretera, ¿cuándo aparecen los adicionales? Cuando después de hacer las perforaciones y el estudio, los proyectistas diseñan, se imaginan cómo debe comportarse el terreno y a la hora de la ejecución de la obra se dan cuenta de que el terreno no responde a lo que estaba previsto, entonces hay que poner más material, más fierro, más concreto, en fin, lo que fuese. Entonces hay que adicionar, hay que ajustar la necesidad de la obra a su realidad. Pues bien, ¿cómo se puede evitar eso? Muy fácil, ponle más fierro, ponle más cemento, todo eso. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que te digan, hiciste un presupuesto sobrevalorado, incurriste en sobrecostos. Entonces, si no te evitas adicionales, incurres en sobrecostos. Y si no incurres en sobrecostos, vas a tener adicionales. Por algún lado tienes que caer. Y así no es la verdad. Las cosas no son así. Ahora, es verdad que hay proyectos, como por ejemplo de una central hidroeléctrica, que tú conoces el terreno, que son 1000 metros cuadrados, que los estudias al dedillo, al detalle, sabes perfectamente cómo se comporta el terreno, haces tus planos, proyectas tu central hidroeléctrica, viene el constructor y se limita a armar ese proyecto como si fuera un rompecabezas. Entonces lo más probable es que ahí no haya posibilidad alguna casi de algún adicional, porque no hay una sorpresa, conoces todo el terreno.
Pero en una carretera, en una obra hidráulica, en lo que no sabes a lo que te vas a enfrentar, en lo que tu posibilidad de estudiar el terreno está limitada a determinadas perforaciones que haces cada cierto trecho, ahí no puedes aventurarse. Por eso sabiamente la ley dice en algunos casos, oye, esto no puedes contratar a suma alzada, tienes que contratar a tarifa, a precios unitarios, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Entonces vas a necesitar mayor presupuesto. Entonces eso de que la ley diga excepcionalmente es un primer error que debería sincerarse. ¿Y qué nos dice la ley? La regla general, puedes incrementar hasta el 25% del monto del contrato original siempre que sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. También puedes reducir en ese mismo porcentaje. Y si pasamos revista a los diversos tipos de contrato, nos damos que en bienes y servicios y consultorías en general puedes crecer hasta el 25%, en obras hasta el 50% y puedes reducir también en todos los contratos por ese mismo porcentaje, o sea, 25%. Luego la ley nos dice, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato, restándole los presupuestos deductivos. Para tal efecto también deben ser aprobados por el titular de la entidad. Y luego nos dice, en el supuesto que necesites la realización de prestaciones adicionales por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato o por causas no previsibles, ha agregado la última modificación de la norma en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores a ese 15% y hasta un tope máximo del 50%, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la entidad puede autorizarlas. Pero se requiere contar con la autorización para la ejecución y el pago de la autorización de la Contraloría General de la República, otra institución que está de moda últimamente. Bueno, en el caso de los contratos, en el caso de los adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite previa al pago. Luego establece el procedimiento que tiene la Contraloría para aprobar estos adicionales. Respecto de los presupuestos deductivos vinculados a los que hizo referencia la norma, vale destacar que estos son la valorización económica de las prestaciones de obra que no se ejecutan o que no se ejecutarán pese a haber estado inicialmente previstas en el contrato y que serán sustituidas por otras prestaciones adicionales. Es un poco complicado restar presupuestos deductivos porque es, por ejemplo, pisos contra pisos, pisos de parqué contra pisos de mayólica. Eso puedes deducir. Lo otro no puedes deducir otra clase de cosas que no se relacionen. Muy bien, entonces los adicionales de obra se refieren en obras hasta el 50%, hasta el 15% por autorización del titular de la entidad, hasta el 50% por autorización de la Contraloría. En supervisión de obras, la Contraloría General de la República debe autorizar cuando incrementas más del 15%, cuando se derivan de variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra. Y cuando se refieren en supervisión de obras también a mayores prestaciones de supervisión porque ha habido un adicional en la obra, ahí sí no interviene la Contraloría. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no interviene la Contraloría si es un tema que supera un porcentaje inicialmente previsto? Es que no interviene la Contraloría porque ya intervino al aprobar el expediente del ejecutor de la obra. Entonces tú, como contrato accesorio, al ser el supervisor, sigues la misma suerte del contrato principal. Respecto a los servicios de supervisión, acá está diciendo lo mismo la norma, se produzcan variaciones en el plazo de obra, etc. Vamos a acelerar un poco. Tenemos los adicionales en supervisión. Hay que distinguir, por ejemplo, cuando los adicionales se refieren a nuevas tareas que debes ejecutar y que te representan mayor plazo, porque esos adicionales, como su nombre lo indica además, se adicionan a tu plazo, no los haces en tu mismo plazo. Hay otros adicionales y repercutirán y necesitarán por lo tanto una ampliación de plazo. Hay otros adicionales que los ejecutas en tu mismo plazo. Simplemente ¿por qué? Porque por ejemplo el contratista abre nuevos frentes de trabajo o tiene más obligaciones que desarrollar y tú necesitas que poner otros profesionales, más gente, más prestaciones que supervisar. Entonces en tu mismo plazo puedes hacerlo. Independientemente del plazo, el adicional puede darse. O sea, puede presentarse un adicional en tu mismo plazo
o puede presentarse un adicional que te amplíe y te exija ampliar el plazo. En todos los casos de adicionales deben reconocerte, al igual que las ampliaciones de plazo, costo directo, gasto general y utilidad. La gente a veces dice, oye, ¿por qué le vamos a reconocer gastos generales? ¿Cómo que por qué? Si tu contrato es, por ejemplo, de 10 meses y tú eres un supervisor de obra y por causa que no es imputable a ti se extiende 2 meses más, ese es como si tu contrato hubiese sido de 12 meses siempre. Entonces no tiene sentido que te digan estos 2 meses no vas a tener gastos generales o no vas a tener utilidad. Tu negocio es ganar dinero, ojalá que puedas ganar. Entonces tienen que reconocerte esos incrementos. Muy bien, el contratista puede solicitar también la ampliación de plazo pactada por atrasos o paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. De aprobarse la ampliación debe reconocerse los gastos generales, lo que estamos hablando, los costos incurridos por el contratista siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales se determina en el reglamento. Estos son los efectos de la ampliación, estas son las modificaciones del contrato y esta es la prohibición de arbitrar adicionalmente los adicionales de obra. La propia ley actualmente vigente establece en el artículo 45.1 que la decisión de la entidad o de la Contraloría de la República no puede ir a conciliación, ni a arbitraje, ni a junta de resolución de disputas. Originalmente, como les dije al empezar, todo se podía arbitrar, incluso los adicionales. Luego se dijo que la decisión de la Contraloría General de la República de aprobar o no los adicionales no podía arbitrarse, o sea, resolverse en la vía arbitral. Después se dijo que la decisión de la entidad tampoco, porque en ese primer caso tú decías, bueno, la decisión de la Contraloría cuando en obras está por encima del 15%. Lo demás sí se podía arbitrar. No, después dijeron la decisión de la entidad tampoco se puede arbitrar. Luego, por la fuerza de la necesidad hizo que las partes puedan darse cuenta que podían reclamar a través de enriquecimiento sin causa o enriquecimiento indebido, lo que en el fondo podía ser un adicional, pues eso también se ha bloqueado todo aquello que pueda parecer un adicional. ¿Eso es bueno o es malo? Mi modesta opinión es que es malo, que lo que hay que hacer es permitir que haya arbitrajes. Yo fui el autor de la primera ley de contrataciones del Estado e incorporé el arbitraje como mecanismo obligatorio de solución de controversias porque comprobé que era imposible resolver contratos en la vía judicial, resolver discrepancias de materia de contratación pública. Las obras paraban detenidas, suspendidas, no podían arreglarse. Las obras financiadas con créditos internacionales donde había cláusulas de solución de controversias en la vía arbitral se resolvían muy rápidamente sus problemas. Entonces eso teníamos que reproducirlo. Lo hicimos un tiempo y tuvimos éxito. Es hora de volver a esos orígenes, es hora de enviarle al mercado, a la comunidad internacional, una señal de que aquí resolvemos rápidamente nuestros problemas. El país, gracias al arbitraje, se ha convertido en sede internacional de eventos como este, en un faro luminoso en materia arbitral. Hay que seguir ese ejemplo. Y parafraseando a un viejo partido, ahora en decadencia, habría que decir que a más calumnias, más arbitraje. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes por sus exposiciones. Invitamos al público, si tuviera alguna pregunta, por favor, hacérsela llegar a nuestro personal. Bueno, para que los que buenamente se puedan quedar a estas alturas de la noche, yo quería responder a una pregunta que se me ha dirigido, que se dice que la normativa de contrataciones al establecer requisitos para centro de arbitraje coadyuva a generar un oligopolio en ese mercado. ¿Qué opina al respecto?
Aquí hay total libertad, porque uno puede ir a cualquiera de los centros de arbitraje que se monten. Por tanto, no creo que estemos frente a esa figura. Pero en todo caso, el tema yo creo que va más allá de si es oligopolio o no es oligopolio. Creo que el tema va dirigido a procurar fórmulas que permitan que en nuestro país podamos desarrollar contrataciones con el Estado que sean totalmente transparentes y predictibles. Y eso lo ofrecen los centros de arbitraje, así de sencillo. Pero yo no quería dejar de opinar algo que me parece importante, a pesar de los pocos que estamos, pero tal vez les puede interesar esto. Las normas últimas que se han dictado, desde invierte.pe, las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, las normas sobre reconstrucción del país que ha sufrido tanto, las normas sobre conciliación, las normas sobre junta de resolución de disputas y las normas sobre arbitraje, creo que tienen un hilo conductor. Que yo honestamente, Ricardo, no creo que sea tema de calumnia, solamente es un tema de que el Estado, y lo ha dicho el presidente de la reconstrucción, quiere que los contratos futuros no tengan corrupción. Ese es un tema que se va a tratar este viernes. Les recomiendo venir, porque vale la pena tocarlo. Pero me parece que aquí estamos frente a un tema muy delicado en nuestro país, donde más que ponernos al frente, nos vamos a poner todos al frente de solucionarlo. La moral nuestra, no sé si la de ustedes, se encuentra alicaída cuando ve todo lo que está pasando producto de las delaciones, que evidentemente hacen buscar fórmulas. Las fórmulas de repente no son las mejores, busquemos otras. Y una de las fórmulas que el legislador consideró era que una fórmula para dar de alguna manera transparencia y credibilidad o predictibilidad era llevar los arbitrajes de contrataciones del Estado en arbitrajes institucionales. Y a mí me parece personalmente que ha sido una suerte de pretexto el de la Comisión del Congreso cuando ha dado una marcha atrás en esta opción, que evidentemente no significa que los ad hoc sean sistemas corruptos, de ninguna manera. Quien afirma eso está totalmente equivocado. Lo que significa es que el Estado puede supervisar mejor en esta función pública que tiene, de que los sistemas arbitrales sean más transparentes y más predictibles. Así de sencillo. Y eso no impide que haya todos los ad hoc que quieran en el campo del arbitraje privado. Es más, un estudio de la Pricewaterhouse establece que en el mundo del arbitraje, tanto privado y básicamente privado, porque creo que ustedes saben que el único país, uno de los únicos países en el mundo que tiene arbitraje obligatorio en contrataciones por el Estado es el Perú, lo cual es correcto, pero supone todo un riesgo que hay que saber administrar adecuadamente. Ese estudio para Juárez dice, en el mundo el 80% y más son arbitrajes institucionales, los demás son ad hoc, porque aquí en el Perú es a la inversa. Es una pregunta que yo la dejo a la respuesta de ustedes, pero no quería dejar de mencionar que aquí lo que tenemos que pensar es este hilo conductor que nos permita de una vez por todas que podamos dejar de tener la vergüenza de lo que estamos viviendo hoy día y que a mí personalmente, no sé si a ustedes, afecta a la moral nuestra. Tenemos que generar nuevamente confianza en el Estado, nuevamente confianza en las instituciones y por supuesto nuevamente confianza en un arbitraje transparente, un arbitraje predictible. Gracias. Se me pregunta qué opinión me merece que a través de un acuerdo conciliatorio se modifiquen los requerimientos técnicos mínimos durante la ejecución de un contrato. Yo creo que eso no debería suceder. Los requerimientos técnicos mínimos forman parte de la convocatoria, forman parte de las bases, es con esas reglas de juego que la entidad salió al mercado con su convocatoria. Entonces no podrían modificarse los requerimientos técnicos mínimos a través de un acuerdo conciliatorio ya cuando está en ejecución contractual. Se me ha formulado una pregunta. ¿Podría citar casos en que haya sido reconocido los costos que causaron al desequilibrio económico del contrato? ¿O cuando es usado incluso para resolver el contrato por parte del contratista en sede arbitral? Como hemos señalado en la ponencia, el reconocimiento del desequilibrio económico financiero tiene que ser solicitado a la entidad y acreditado ante la entidad en primer lugar. No basta señalarse porque no es una cuestión
de aplicación automática de una norma, sino más bien de una prueba. En consecuencia, si uno, como proveedor del Estado, cuando digo la palabra proveedor me dirijo a proveedor o contratista del Estado, lo que siente es que su contrato viene teniendo un perjuicio o que se le está generando desequilibrio económico y financiero del mismo, tiene que probar ante su contratante la existencia de ese desequilibrio. Y si la parte contratante no lo reconoce, recién podría activar los mecanismos de solución de controversias. Y con el éxito relativo, pues, ¿no? Corresponderá al tribunal arbitral decidir en lo que corresponda. Pero sí se han reconocido. Hay algunos ejemplos, casos de disrupciones en materia de obra pública que se han reconocido, algunas veces de modo explícito y otros modos más o menos implícito. Y en algunos casos, contratos que se suscribieron donde explícitamente se señalaba que se iban a reconocer los que se denominó durante un gran tiempo maquinaria en frío, es decir, aquella maquinaria que estando en obra no se utiliza durante el periodo de ejecución, sino más bien que por circunstancias extrañas, independientemente de la ampliación de plazo, independientemente del reconocimiento de los gastos generales que están correspondientes por la normativa específica, se le solicita a la entidad que reconozca que hay una maquinaria sobre la cual se está pagando operadores, sobre la cual se está pagando alquiler, que no está necesariamente en los gastos generales que se reconocen. Como vuelvo a señalar y lo vuelvo a reiterar de lo que señalé al concluir, la prueba es indispensable para que esto funcione. Si no hay prueba, no basta la teoría. Hay que ir a un documento fehaciente, a una manifestación estricta, verificable, de naturaleza contable, que permita señalar y demostrar de que efectivamente se ha causado perjuicio, o que se nos ha causado perjuicio si somos los proveedores. Yo no tengo una pregunta, pero no quiero dejar de mencionar lo siguiente y quiero tomarme esta liberalidad. Quiero felicitar a Marlene Anchante, a Silvia Rodríguez, a todo su equipo, por este 11º Congreso, que estoy absolutamente seguro que va a ser un éxito. No dejemos de venir todos los días, participemos activamente, estoy seguro que el éxito será para cada uno de nosotros que va a sentir dentro que algo más aprendió, algo más compartió. Las felicito nuevamente. Señores, les agradecemos su asistencia el día de hoy y los esperamos puntualmente el día de mañana para el segundo día del Congreso. A nuestros ponentes les pedimos un segundo, por favor, para la fotografía oficial.